Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el segundo tema de la materia, el tema de radioenlaces. Vamos a ver básicamente cómo se calculan los radioenlaces por microondas y además balance enlace y modelo de propagación. ¿Qué significa esto? Esto es para calcular las características de un enlace radio de larga distancia que se envía en la señal en frecuencia de las microondas, y acá lo que hacemos es ver si un enlace es viable y por qué diferentes tipos de modelos se analiza esa viabilidad. Bien, entre los cálculos de radioenlaces por microondas vamos a ver el esquema de un radioenlace. ¿Qué elementos tiene un radioenlace? Propagación de la onda de radio, cómo se propaga la señal, línea de vista, es decir, hasta dónde llega la señal, zona de Fresnel. La zona de Fresnel es un elipsoide alrededor de la línea recta que hay entre emisor y receptor de la señal, que debe estar despejado por lo menos el 60% para que el enlace se considere viable. Tenemos pérdidas en el espacio libre y también lo que es la multitrayectoria, que son algunos inconvenientes en la comunicación de la señal. Bien, este es el esquema de un radioenlace, ¿no? ¿Cuándo se utilizan los radioenlaces? Cuando las distancias son muy grandes o cablear es muy caro o por razones de movilidad, se utiliza transmisión por onda de radio, lo que se llama radioenlaces. Un radioenlace es una interconexión entre terminales fijos o móviles efectuada por ondas de radio, ¿no? Entonces, tenemos acá una separación entre dos antenas. Esta es la antena transmisora, esta es la antena receptora, entre ellas tiene una distancia radial. Ahora, acá en el equipo transmisor se tiene una potencia generada, tenemos la línea o guía de onda, tenemos la potencia transmitida. Entre ambas hay una diferencia que se crece acá en la potencia transmitida y la potencia generada, y eso es la ganancia de la antena transmisora. El transmisor generador tiene una frecuencia de operación que tiene que ser lo mismo para el emisor y receptor, y una longitud de onda que está relacionada con la frecuencia, porque básicamente la longitud de onda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia, entonces tiene una relación inversa. Aquí en el receptor tenemos en los platos de recepción tenemos una potencia recibida, también tiene una ganancia receptora por las características físicas de la antena, tiene un área equivalente a absorción, es decir, que tanto puede absorber señal esta antena, y tenemos acá la sensibilidad del receptor o la potencia mínima que se necesita en el enlace para que el enlace sea viable, ¿no? La potencia mínima que debe llegar al receptor para que el enlace sea viable. Si le llega una potencia menor a la sensibilidad del receptor, no va a entender que dice la señal, la va a considerar ruido, por lo tanto el enlace no va a ser viable. Entonces eso pasa en el receptor. Aquí tenemos existen dos tipos de radioenlace por microondas. Tenemos radioenlaces satelitales. Los radioenlaces satelitales se dan cuando uno de los terminales está en un satélite. Un satélite es el repetidor emplazado en el espacio, ¿no? Es un satélite, es tecnología que repite señales que le llegan por una antena, repite por otra, ¿no? Que ya está bastante apuntada y tiene un control, tiene una conexión de control de la Tierra también. Entonces viene a ser un repetidor que está en el espacio. En cambio, un radioenlace terrestre, este de aquí, por ejemplo, un radioenlace satelital, porque uno de los terminales está en el espacio, es un satélite. En cambio, un radioenlace terrestre, todos los terminales están en la Tierra. Generalmente, los radioenlaces se aproximan entre los 2 y los 50
GHz, más o menos esa es la frecuencia que se están trabajando, ¿no? Bien, también se puede decir que el modo de propagación de las microondas es por onda espacial, llamada también propagación de línea de vista. ¿Qué significa propagación de línea de vista? Propagación de línea de vista significa que no hay obstáculo entre emisor y receptor, y si esos equipos, si esas antenitas tuvieran unos ojos, podrían verse los diferentes elementos, ¿no? Luego tenemos que en esta frecuencia se obtienen radiaciones altamente direccionales, apropiadas para enlaces punto a punto, ¿no? ¿Qué significa que son radiaciones altamente direccionales? Significa que están en un solo sentido la comunicación, porque nosotros podemos tener una antena omnidireccional que envía a todas direcciones, una antena sectorial que envía a un sector, y una antena directiva prácticamente es un envío de la señal punto a punto. Bien, entonces tenemos eso, es bastante directiva y apropiada para enlaces punto a punto. Y aquí tenemos un radioenlace terrestre. Un radioenlace terrestre tiene, esa característica de que ambos terminales se encuentran en la Tierra, ¿no? Entonces tenemos que está en la frecuencia de microondas y tiene todos sus terminales en tierra, como estos de aquí. Por lo general, el trayecto que sigue la onda de radio se encuentra llena de obstáculos, montañas, árboles, edificios, además que puede estar afectado por la curvatura de la Tierra. Afecta la curvatura de la Tierra cuando la señal está demasiado lejos. Para construir un enlace se debe calcular cuánta potencia se necesita para cruzar una distancia dada y predecir cómo van a viajar las ondas a lo largo del camino. Normalmente sabemos dónde queremos que empiece el radioenlace y dónde queremos que acabe. Entonces nosotros sabemos la distancia. Y lo que vamos calculando según las características del terreno, la frecuencia de trabajo, etcétera, etcétera, vamos calculando qué potencia se necesita para que llegue. A veces, si la potencia pasada a lo que es legalmente establecido, teníamos que poner repetidores. Aquí tenemos, para un radioenlace pueden utilizar un programa simulador, que tal vez ya lo han visto en sistema de comunicación, que se llama Radio Mobile. Es un software para simulación de radioenlaces. El perfil de trayecto entre transmisor y receptor se puede simular mediante Radio Mobile, que usa modelos digitales de elevación del terreno, es decir, mapas digitales. Aquí, por ejemplo, Radio Mobile calcula la peor Fresnel, la potencia recibida, etcétera, ¿no? El azimut. Todo esto se puede calcular también de forma matemática, pero Radio Mobile lo hace por software, ¿no? Y aquí vemos cómo se absorbe la señal en los puntos rojos, y los puntos verdes es donde podría haber comunicación. Entonces uno puede mover a veces los emplazamientos de los enlaces, a veces no. Aquí, por ejemplo, este enlace no es viable. Tenemos la línea roja y acá hay una antena, ¿no? Entonces, perdón, hay un cerro o una montaña. Entonces acá se tiene que poner un repetidor para que el enlace sea viable. Bien, nosotros cuando hablamos de propagación de ondas de radio, hablamos del principio de Haynes. ¿Qué dice Haynes? Significa que una onda se divide en muchas ondas secundarias y después cada frente de ondas secundarias se divide en otras ondas secundarias y así sucesivamente en la distancia la onda se va esparciendo. Por lo tanto se va perdiendo potencia porque no se concentra en un punto. Es importante el principio de Haynes para entender la propagación de la onda de radio en el espacio libre. Cuando una onda se propaga, aparecen unos puntos que toman parte en el movimiento. La superficie que los contiene es un frente de onda. El principio de Haynes establece que todo punto de un frente de onda actúa como un foco secundario de ondas esféricas. La superposición de las ondas esféricas producidas por los focos secundarios conforman un nuevo frente de onda. Un nuevo frente de onda es la superficie que contiene a nuevos focos secundarios y así sucesivamente.
Un frente de onda no perturbado viaja en una sola pieza. Normalmente va a estar perturbado porque hay obstáculos, electrones, etcétera, que se están moviendo a lo largo de la señal, ¿no? Aquí tenemos la propagación. Nosotros creemos que va así, pero en realidad cada uno de estos frentes crea una nueva frente de onda y este crea otro frente de onda y así sucesivamente van a cada vez regenerando más ondas, ¿no? Y cada una de estas ondas viene a ser de menor potencia que la anterior. En el foco primario se puede decir que es el transmisor de la antena. Bien, la onda de radio es idéntica a la de luz, excepto por la frecuencia, y se comporta de forma similar en cuanto a sus propiedades. Su menor frecuencia se asocia con una longitud de onda más larga, y eso repercute en situaciones prácticas. La onda de radio cuando viaja está sometida a una serie de efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Son los efectos de propagación, ¿no? Estudiado, que ya han estudiado en materias anteriores. Tenemos propiedades ópticas básicas de la onda de radio, como la absorción, que significa que transfiere energía al medio cuando viaja. El medio absorbe energía porque el medio también tiene propiedades eléctricas. Reflexión, se refleja en metales, superficie del agua y desde el suelo con el mismo ángulo en el que se impacta la superficie. Refracción es cuando se desvía el ángulo de incidencia cuando pasa de un medio a otro. Por ejemplo, cuando la señal está en el aire y pasa por el vidrio, pasa por el agua, entonces hay un, el ángulo de incidencia varía, hay una variación en la dirección de la onda. Luego tenemos difracción. Al incidir a un objeto se esparce en todas direcciones, más o menos cuando llega a un pico, entonces la señal rebota para todos lados, rellenando la zona de sombra o entrando también a un agujero del cual no puede rebotar ni salir, ni hacer como un agujero negro para la señal. Tenemos también la interferencia, cuando tenemos otra onda que trabaja en la misma frecuencia o una aproximada, la onda se puede amplificar o anular. Mayormente se va a anular. Depende si tiene contribución positiva o negativa. La mayoría son negativas, dependiendo de la relación de fase o posición relativa a ellas. Tenemos otros modos de propagación, ¿no?, de las ondas. ¿De qué depende el modo de propagación? El modo de propagación depende de la frecuencia de la onda. Las propiedades de la Tierra y las de las distintas capas de la atmósfera afectan el modo de propagación de las ondas de radio, según su frecuencia. Las fórmulas para medir los efectos son complejas por naturaleza. Algunas reglas básicas resultan útiles para entender y plantear la propagación de las ondas de radio. A frecuencias más bajas, el alcance es mayor, es decir, le afecta menos. La onda es más penetrante y rodea más obstáculos. En cambio, a frecuencias más altas se transmite mayor cantidad de datos, pero una frecuencia mayor, en mismas condiciones de potencia, llega a menor distancia. Tenemos acá que según el orden de la frecuencia de baja a alta, las ondas de radio pueden tomar tres trayectorias básicas de propagación a través del espacio libre. Si la frecuencia es baja, es decir, hasta 2 MHz, la onda se va a propagar por superficie terrestre, onda de superficie terrestre. Es decir, que la onda va a estar siguiendo el camino de la Tierra, ¿no?, como si fuera un pequeño aire o viento que esté sobre la Tierra. Si estamos hablando de los 300 kHz o los 30 MHz, es una onda ionosférica. La onda se refracta en las capas ionizadas de la atmósfera, ¿no?, especialmente en la ionosfera. Y si estamos hablando de 30 megas a 30 gigas, es una onda espacial, también llamada onda con línea de vista. La onda se propaga en línea recta, directa, del transmisor al receptor, ¿no? Y en ese camino del transmisor al receptor de propagación recta de la onda de radio, no tiene que haber ningún obstáculo, por lo tanto, por eso es línea de vista. Las ondas que están más cerca de la superficie de la Tierra se verán más afectadas por las propiedades de la Tierra. Bien, aquí tenemos las ondas que se propagan por superficie, ¿no?, similar a este dibujo, pero obviamente hay un campo eléctrico también de la
de la Tierra, ¿no? Hay una inclinación creciente y hay una dirección de propagación. Entonces, estas ondas son de frecuencia hasta 2 MHz, son frecuencias bajas. Es una onda polarizada de forma vertical, ¿no? Así como está acá. Son ondas polarizadas de forma vertical. El campo eléctrico es vertical, que sigue a la superficie de la Tierra y por lo tanto sigue su curvatura para propagarse más allá de su horizonte. Las ondas superficiales requieren potencias altas y grandes antenas por su tamaño y su longitud de onda, para lograr buena eficiencia. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación de estas ondas de superficie? Da buenos resultados en comunicaciones de larga distancia, tiene gran estabilidad, aunque le afecte mucho el tipo de terreno. Se utiliza en la banda de radiodifusión estándar AM, es decir, que estamos hablando de los 530 a los 1.700 kHz, ¿no? Entonces, sirve para radio AM, son frecuencias bastante bajas, por lo tanto su longitud de onda es muy alta y tiene que tener grandes antenas, ¿no? Tenemos ondas que van desde los 30 kHz a los 30 MHz. Estas son propagación por ondas ionosféricas, ¿no? Acá en la ionosfera, la onda rebota y luego en la superficie y luego en la ionosfera hasta llegar al receptor. La onda se refracta en las capas ionizadas de la atmósfera. Allí las moléculas del aire se ionizan por la radiación solar. Estas capas están entre los 60 y 400 kilómetros de la superficie de la Tierra y requieren potencias razonables para llegar. Bien, acá está refractando en las diferentes capas de la ionosfera. Significa que si es que refracta se va a ver un cambio en el ángulo de incidencia. La propagación en el día es posible para la frecuencia de los 10 a los 30 MHz, que son refractadas por las capas F1 y F2. En la noche es posible para frecuencias menores de 10 MHz, es decir, para frecuencias bajas es más fácil de transmitir, y son refractadas por la Tierra en las capas F1 y F2 también. La aplicación se utiliza sobre todo en comunicaciones de barcos y aviones y radioaficionados, ¿no? Porque, por ejemplo, si un avión o un barco está en medio del océano, no va a poder tener un retransmisor, por ejemplo, ¿no? Además, también se utiliza para radiodifusión en onda corta. Tiene gran alcance, pero poca estabilidad. La onda puede reflejarse desde el suelo y realizar saltos. Es posible hasta 20 saltos, ¿no? Acá está haciendo saltos, ¿no? Cuando se refleja del suelo. La distancia máxima del salto es de 3.200 kilómetros. Por lo tanto, en esta frecuencia todavía se puede rodear la Tierra, ¿no? Es decir, puede todo el globo. Peor esta de aquí, esta llega más lejos todavía. Bien, y tenemos las ondas, las que llamamos microondas, que son frecuencias entre los 30 MHz y 30 GHz. Si hablamos de 30 GHz, estamos hablando de 30 millones de hercios, ¿no? Y si eso lo llevamos a lo que viene a ser longitud de onda, va a ser 300.000 por 1000 dividido entre lo que viene a ser 30 millones, que nos va a dar un tamaño demasiado pequeño, ¿no? Nos va a dar algo menor de 1 metro para lo que viene a ser longitud de onda y por lo tanto la antena a construir. Entonces esto utiliza radiación directa entre dos antenas a través de la troposfera, una capa más baja de la Tierra que la ionosfera. Se la conoce también como propagación por línea de vista. ¿Por qué? Porque es como si, como le digo, si las antenitas tuvieran ojos, se pudieran ver entre ellas. Y también se llama propagación troposférica porque está trabajando en la capa de la troposfera. Requiere antenas instaladas a la mayor altura posible, obviamente para esquivar los obstáculos que hay en medio de la línea de vista posible. Puede haber reflexiones desde la superficie de la Tierra, pero es más probable que cause problemas a que incremente la intensidad de la señal. Fíjense acá, no debería topar la superficie de la Tierra y prácticamente con línea de vista directa se puede ver desde el transmisor al receptor. Aunque sí hay alguna influencia en la reflexión de la Tierra, puede perjudicar más bien.
¿Cuál es su aplicación? Se utiliza en radioenlaces por microondas terrestres, telefonía móvil, difusión de televisión terrestre. Los enlaces por microondas terrestres se explotan entre los 2 a los 50 GHz. Se llaman así porque ambos terminales de transmisor y receptor están en la Tierra y no están en el espacio. Para planificar enlaces punto a punto se debe dar que un radioenlace terrestre debe disponer de la potencia necesaria para cruzar una distancia dada y tiene condiciones de visibilidad directa habida cuenta de la curvatura de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener una potencia para que llegue una señal mayor o igual a la sensibilidad del receptor, y también tiene que tener línea de vista, ¿no? Que se pueda ver tanto transmisor y receptor, que no tenga obstáculos. Dado que la onda de radio se propaga en espacio libre en línea recta, existen 4 conceptos relevantes a las frecuencias de microondas. Tenemos línea de vista, es que la onda se propaga en línea recta de la antena transmisora a la antena receptora. Luego tenemos el concepto de zona de Fresnel. Un radioenlace necesita una línea de vista y un poco de espacio alrededor definido por la primera zona de Fresnel, que tiene que estar también libre de obstáculos el 60% de la primera zona de Fresnel. Pérdida en el espacio libre. La onda pierde potencia porque se esparce sobre una región mayor a medida que se aleja de la antena transmisora. No se olviden del principio de Haynes. Y multitrayectoria. Un radioenlace se planifica con una línea de vista libre de obstáculos, sin embargo, se reciben múltiples copias de la onda. ¿Por qué? Porque siempre hay obstáculos y esos obstáculos van a hacer una contribución normalmente destructiva de la señal. Tu señal va a llegar con copias de diferentes sitios. Bien, acá tenemos el concepto de línea de vista, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Un radioenlace por microondas utiliza propagación por línea de vista o troposférica, porque en esta frecuencia la onda se propaga en línea recta de la antena transmisora a la receptora. La distancia de comunicación por línea de vista está limitada por la curvatura de la Tierra. Para calcular la distancia de comunicación máxima de línea de vista, se hace en base a la geometría de la Tierra y la altura en la que está la antena, ¿no? Entonces tenemos una cosa que se llama horizonte óptico, hasta donde se puede ver. Y esa distancia está dada por 12,74, la altura del transmisor en metros, y eso es raíz cuadrada, ¿no? Esa distancia te va a dar en kilómetros. Entonces aquí tengo esto acá. Bien, aparte, en la vida práctica es 1/3 mayor que el horizonte óptico, ¿no? Por lo tanto va a ser 4/3 el factor de corrección. Y eso se llama horizonte de radio. O sea, la señal llega más allá de donde se ve. Aquí tenemos la fórmula del horizonte de radio. En vez de ser 12,74, ahora por el 1/3 más 1/3 más 3/3, que sería un 1, es 4/3. Y si te multiplicas 4/3 por 12,74, te da 17 veces la altura de la antena transmisora. Entonces aquí tenés el horizonte de radio. Bien, fijémonos aquí. Aquí tenemos la antena de altura transmisora, la altura de la antena transmisora, y así de forma visual llega hasta acá. De este punto, este es el horizonte óptico. Pero la antena manda una señal que llega más lejos. Este es el horizonte de radio, ¿no? Tiene una curvatura de la Tierra, y la señal por radio va a llegar más lejos que lo que se ve. Bien, ahora ¿qué pasa
si no consideramos solo un sistema de comunicaciones donde está el equipo transmisor, sino también consideramos el equipo transmisor. Entonces vamos a calcular el cálculo de la altura en la que está la antena receptora. Entonces se obtiene un valor aproximado para la distancia máxima entre la antena transmisora y receptora sobre un terreno que es razonablemente plano, ¿no? Se asume eso. Entonces si tenemos que la distancia que llega este transmisor es 17 veces su altura, raíz cuadrada, y la distancia que llega a este es 17 veces la altura raíz cuadrada, entonces la suma de ambas distancias es la distancia total que se puede llegar, ¿no? Entonces tenemos acá qué significa y en qué se mide cada una de estas unidades. La distancia en kilómetros y las alturas es en metros. A veces la distancia se amplifica por difracción si hay obstáculos afilados en el trayecto, ¿no? Puede todavía llegar más lejos, pero básicamente tenemos esto acá. Bien, vamos a hacer un pequeño problema, a ver, yo le voy a dar y ustedes lo resuelven. Aquí está la pregunta. ¿Cuál es la distancia máxima de radiodifusión cuando una antena está a los 10 metros y la otra antena está a los 50 metros? A ver, me dicen cuánto les sale la respuesta.
Bien, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 42.19. A ver, dice 32.19. 42 ingenieros, perdón. 42 kilómetros. Bien, entonces sería la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 17 por 10 más raíz cuadrada de 17 por 50. Esto te da raíz cuadrada de 170 más 170 por 5, 50. Entonces esto va a ser igual a qué? A 42,19. ya. Pero ¿cuánto es la raíz cuadrada de esto? No, esto es 29.15. 29,15. Y la primera parte, la raíz cuadrada de 170 es 13,04. Nosotros sumamos esto. 4 y 3, 9. 1 y 0, 1. 9 y 3, 12. Luego 1. 2 y 1, 3 y 1 que llevaba a 4. ¿No? 42,19. Y como dice la fórmula es kilómetros. Bien, así se pilla la distancia máxima con línea de vista, ¿no? De una línea de vista. Te voy a dar una mirada un par de minutos y vamos a seguir avanzando.
Bien, ahora vamos a ver otro factor. Aparte de calcular la línea de vista, se tiene que calcular la zona de Fresnel. No es suficiente con tener una línea de vista, sino también hay que tener un poco de espacio alrededor, definido como la primera zona de Fresnel. Libre de obstáculos. Esta aceleración se fundamenta en que la antena es el foco primario de la frente de onda que se expande. Haynes establece que cada punto del frente de onda genera una onda esférica. Las ondas de una misma frecuencia pueden interferirse entre sí, por lo tanto necesitamos un pequeño espacio, porque ahorita lo que calculamos es qué tan lejos se llega, pero asumiendo que no hay obstáculos, ¿no? Y es prácticamente viaje en línea recta, o segunda forma de onda sinusoidal. Entonces es porque afecta la obstrucción parcial. Si el frente de onda en expansión incide en una montaña, un árbol o un edificio, ocurre una difracción, es decir, el punto incidente actúa como si fuera una segunda fuente de onda, generando una onda difractada. Aquí tenemos que la onda directa y la onda difractada se suman al receptor debido a que la diferencia en la longitud del trayecto de las ambas. La interferencia puede ser constructiva si ambas ondas están en fase, o lo que será la mayoría de las veces destructiva si están fuera de fase, es decir, que podrían cancelarse entre sí hasta cierto grado, produciendo el desvanecimiento de la señal, ¿no? Tenemos aquí la onda directa y la onda difractada. Si la distancia entre la trayectoria directa y el objeto que difracta la onda se incrementa, la intensidad de la onda difractada disminuye, ¿no? Si esto es mayor, la onda difractada disminuye y su efecto es menor. Y la interferencia se vuelve menos pronunciada. Aquí, por ejemplo, si tenemos este árbol y dibujamos la primera zona de Fresnel, este árbol no debería atravesar más del 40% de la misma. Es decir, debe quedar el 60% libre. Bien, para analizar las interferencias debido a las obstrucciones, se utiliza el concepto de zona de Fresnel, que es una familia de elipsoides con foco en las antenas, ¿no? Los focos están en ambas antenas, y este primer elipsoide, 7 es radio de la primera zona de Fresnel. Después tenemos el radio medio para la segunda, radio más la longitud de onda media para la segunda, radio más la longitud media para la tercera, radio más 3 medios de la longitud de onda para la cuarta, y radio más 2 veces la longitud de onda para la quinta zona de Fresnel, y así sucesivamente va aumentando. Entonces tenemos aquí la primera zona de Fresnel. Existen muchas zonas de Fresnel, pero lo que realmente nos interesa es la primera zona, que está aquí, que tiene un radio llamado F1. Se puede calcular el radio, o también se puede calcular el área de la zona de Fresnel. Tal vez ustedes han calculado anteriormente el área, aquí vamos a calcular el radio. Para mí lo considero más sencillo y su utilidad es la misma. ¿Por qué nos interesa la primera zona de Fresnel? Porque contiene el 50% de la potencia de toda la onda, está en la primera zona de Fresnel. Si la primera zona de Fresnel se encuentra libre de obstáculos, el nivel de recepción será equivalente al obtenido por el espacio libre. ¿Qué significa? Espacio libre, que no hay ningún obstáculo, y es como si tuviera usted una línea de vista directa sin ninguna interferencia en el camino.
Bien, si cuando uno está totalmente libre en la práctica, para que el nivel de recepción sea equivalente al obtenido en el espacio libre, es suficiente tener por lo menos el 60% de la primera zona de Fresnel libre a lo largo del trayecto. Por ejemplo, si tenés este radio, este espacio que hay en el radio, que te queda el obstáculo, tiene que ser el 60% del radio total calculado de la primera zona de Fresnel. Si ese espacio lo tenés, entonces tu enlace es viable. Si no tenés por lo menos el 60%, tu enlace no va a ser viable. Bien, este es el cálculo de radio de la primera zona de Fresnel. El radio F1 en cualquier punto del elipsoide de la primera zona de Fresnel se calcula con la siguiente fórmula. Ese radio de la primera zona de Fresnel es 17,32 por la distancia de una antena al obstáculo por la distancia de la otra antena al obstáculo dividido entre la multiplicación de la frecuencia en gigahercios y la distancia total, ¿no? La suma de las antenas. Vamos a hacer algo con esto. Bien, entonces primero vamos a hacer un dibujo. Tenemos aquí una antena. Tenemos acá otra antena. Y acá al medio tenemos un arbolito. La distancia de la antena 1 al arbolito es 10 kilómetros. La distancia a la otra antena del arbolito es 20 kilómetros. Esta altura de esta antena es de 20 metros. Y esta altura de esta antena es de 30 metros. Trabaja en una frecuencia de 2,4 GHz. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Ambas antenas están a una altura de 30 metros. Ya tenemos este sistema y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la altura máxima que puede tener el árbol para que el enlace sea viable? Esa es cuál es la altura. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Calculan el radio de Fresnel. Aquí, por ejemplo, van a tener esto. Y van a tener la primera zona de Fresnel. Y van a calcular este F1. ¿No es verdad? Entonces, lo que van a hacer, van a ver que aquí está a los 30 metros. 30 metros menos ese 60%
acá tiene que haber el 60% de espacio de F1, 30 metros menos es 60% de F1, eso va a ser la altura máxima que puede tener este arbolito. A ver, inténtenlo, a ver unos 5 minutos.
Bien, ¿han obtenido algún resultado? Sí, ingeniero, 23.29 yo he calculado. Sería la 23 altura puntos. del árbol. Ya, vamos a ver. ¿Alguno más ha calculado o nada? Bien, También me salió el mismo resultado, ingeniero. ya. Vamos a calcular el primero de Fresnel. Va a ser 17,32 multiplicado por la raíz cuadrada de R1 por R2. Estamos hablando de 10 por 20. Dividido entre R, que viene a ser 30. La suma de esto lo da 30. Por la frecuencia en gigas, que da 2,4. Esto me sale 17,32 multiplicado por la raíz cuadrada de 10 por 20, te da 200. Y 2,4 por 30 te da 24, 48, 72. ¿Sale 72? Hola, Sí, hola. es 72. Correcto. Bien. Entonces, si yo divido 200 entre 72, a ver, 2,78. Y esto me sale 17,32 multiplicado por la raíz cuadrada de este, y sale 1,67, ¿no? Y si multiplico esto por, si multiplico esto por 17,32, me sale 28,87. Sí, hubo un error en el cálculo, ya, ya lo verifiqué. 12 metros de la altura del árbol. ¿Sí? 12 metros entonces. Sí, Ya, 12 metros aproximadamente. ya, poco más de 12 seguro, ¿no? Sí, 12.68 para ser exacto. 11, ahorita 68. Sí, correcto, 68. Bien. Eh, Hemos calculado F1 cuánto vale. Ya. Entonces F1 vale 28,87. 28,87. O sea, aquí hay 30 metros. ¿Qué pasaría si fueran desiguales? Tenemos que hacer una regla de 3, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Si fuera la mitad, por ejemplo, si este fuera 25 metros, perdón, este fuera 20 metros, este 30, y justo tuvieran 15, 15, claro, esta parte sería 25 metros. Entonces hay que hacer eso, el triangulito, ¿no? Pero acá yo puse, para hacer más fácil, que sea todo la misma altura, ¿no? Entonces, si quitan los 30 metros, y acá vos tenés un ancho de 28,87, pero en realidad no necesitas todo.
Entonces vamos a calcular el 60% de F1. Entonces esto va a ser igual a 0.6 multiplicado por 28,87. Bien, entonces este resultado lo multiplico por 60%. Sale 17.32. Sí, correcto. Bien, entonces 17.32 es la altura que yo necesito despejar. Este es el 60% que necesita. Entonces si esto vale 30, ¿no? Entonces la altura del árbol, ¿cuánto va a ser? La altura del árbol va a ser igual a la altura, no, va a ser la altura en el punto donde está el árbol, que es 30 metros, menos el 60% del radio de Fresnel. Entonces esto va a ser igual. ¿En qué altura está el punto medio del árbol? En todo momento está a 30 metros, pero si no fueran igual a esto, ustedes tienen que hacer una regla de 3 por triángulo, ¿no? Entonces esto es 30 metros menos 17,32 metros. Entonces esto da 30 menos 17, 18, 20, 30, 12,68 está bien. Eso me da la altura que puede tener máximo el árbol, ¿no? ¿Cuál era el error que tenía usted? Porque salió primero otro resultado. Lo que pasa es que en vez de sumar, perdón, multiplicar 10 por 30, 10 por 20 arriba, en el numerador lo sumé. El otro también, entonces. Estas multiplicaciones. Bien, entonces así se calcularía el Fresnel, ¿no? Tienen una mirada y cualquier cosa me dicen en un par de minutos.
Bien, jóvenes. Entonces eso sería todo por hoy. Le voy a hacer un práctico sobre línea de vista y también zona de Fresnel para lunes. Nos vemos el día lunes y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.